Continuamos con la serie Protege tu vida, hoy con el tema Cuida tus decisiones. Y quisiera iniciar preguntándoles, ¿cuántos de ustedes están enfrentando una decisión difícil en este momento? ¿Podría levantar su mano, por favor? A ver, hay unos cuantos, sí. ¿Cuántos de ustedes tienen ese sentimiento de no sé qué hacer? Así con sinceridad, levanten la mano. O sea, no sé qué hacer a nivel financiero, familiar, económico, en trabajo. Ok. Es casi imposible contar la cantidad de decisiones que tomamos diariamente. Se dice que están entre 30,000 y 35,000 decisiones al día. Algunas son tan sencillas como cuando usted le suena el despertador y dice, me voy a quedar 5 minutos más. ¿Cuántos conmigo de esos? Primera decisión del día, ¿verdad? Y a veces le coge tarde y paga el precio, ¿verdad? Va sufriendo para el trabajo. Y otras tan difíciles como para dónde voy en la vida, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Será mi trabajo? ¿La profesión que ejerzo? Etcétera, ¿verdad? Y unas tan sencillas como, mire, ¿qué color de media me va hoy, verdad? O cuál es la blusa o la camisa que me va, si negra, azul. Todo ese tipo de decisiones diariamente. Dicen los expertos que las 3 decisiones más importantes que tomamos son dónde vivir, a qué dedicarte y con quién compartir tu vida. Sin embargo, a través de la palabra de Dios encuentro decisiones más importantes que esas. Ahora, siendo realistas, nosotros tomamos en la mayoría de nuestras decisiones, el 99% se dice de forma emotiva. Así, a nivel emocional, aquella muchacha, ¿verdad?, que le empieza a cortejar este caballero, ¿verdad? Y se pone, ay, me enamoré, porque me invitó un heladito al final del culto, ¿verdad? Le compró alguita allá al final. O sí, uy, qué rico huele, este es el hombre de mi vida, ¿verdad? Así, yo lo amo, más emocional, ¿verdad? Otro es que, mire el negocio que me apareció, ¿de dónde cojo plata para meterle? ¿Verdad? Porque yo creo que esta vez sí es emocional al fin. O una bien costarricense que es, después vemos qué hacemos, ¿Cuántos de esos? No levante la mano, pero yo sé que hay de esos, ¿verdad? Que están esperando que tal vez suceda algo. A nivel emocional, realmente como el 1% de las decisiones las tomamos basados en la experiencia, basados en el consejo, basados en todo lo que hemos vivido en la vida. Muy pocos realmente tomamos decisiones con toda la seriedad que esto requiere, y de eso es lo que quiero hablarles en esta mañana. He definido cada decisión que quiero compartirles empezando con A, para que tratemos de recordarlas. La primera decisión le he llamado análisis, que es la decisión de evaluar detalladamente los pros, los contras antes de elegir. La verdad es que nadie tiene la intención de tomar una mala decisión, pero muchas veces nuestras decisiones no salen como esperábamos. ¿Cuántas veces hemos dicho, si yo tuviera la experiencia que ahora tengo? ¿Cuántos conmigo? Uy, qué diferente hubiera sido. ¿Cuántos se han dicho, qué ganas de hablar con mi yo más joven, el de hace unos años, y convencerlo de que tome una decisión diferente, de que haga las cosas de otra manera, o tranquilizarlo? Yo soy uno de esos, y en algún momento me encantaría regresar a mi yo más joven y decirle, te vas a casar con una mujer hermosa que te va a bendecir, vas a comprobar en el futuro que Dios tenía pensamientos de paz y no de mal, lo vas a comprobar, esté tranquilo, no tenga miedo. Pero bueno, me ha tocado llevarlo a la vida. ¿Y cuántos de ustedes tal vez en el futuro quiere regresar su yo con un poquito más años y decirle hoy, abra su corazón al Señor, tome la decisión que vale la pena? Pero bueno, ¿cuál es una buena base para tomar las mejores decisiones? ¿Y qué nos ha pasado en el pasado cuando las cosas no nos salen? Dice Proverbios capítulo 14, el verso 12, hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser un camino de muerte. Este es un versículo contundente.
Al principio podríamos rechazar incluso este concepto para evitar reconocer que nuestras mejores decisiones, las más cuidadosas y hasta las más razonables, nos pueden llevar hacia la muerte. Hacia la muerte matrimonial, hacia la muerte financiera, hacia la muerte ministerial, hacia la muerte espiritual, incluso la muerte relacional. Hay mucho en juego y sabemos que eso es así. Usted es un combo de muchísimas cosas y una decisión que le lleva a la muerte puede lastimar y mucho. Recuerdo esta pareja que nos piden ayuda financiera para darles toda una consejería y encaminarlos a salir del hueco en el que estaban. Ambos eran emprendedores. Con mi esposa, pues ordenamos sus finanzas, le hicimos proyecciones, revisábamos dónde estaba la fuga, qué es lo que estaba sucediendo, y lo primero que hicimos es presentarles al Señor. Y decía, si ustedes sacan al Señor de la ecuación, esto no va a caminar. Pero bueno, empezaron muy bien, se congregaban fielmente, buscaban al Señor y empezaron a prosperar, a salir adelante. También que en un momento dado se perdieron y se sintieron poderosos. Entonces, ¿qué pasó? Dejaron de venir a la iglesia, dejaron de escuchar el consejo, creyeron que ya podían crecer, tomaron decisiones incorrectas, accedieron a préstamos informales y hoy día perdieron su casa, perdieron todo y andan por ahí vagando, resentidos con Dios como si Él tuviera la culpa. Y esto me causa, no lo cuento, sino lo cuento con dolor, porque se pudo haber hecho diferente. De paso quiero decirles, usted nunca ponga en riesgo su techo, nunca ponga en riesgo su fondo de emergencia, nunca ponga en riesgo su situación familiar, el plato de arroz y frijoles en su mesa, para montar un negocio, para hacer negocio. Nunca lo ponga en riesgo. Mire, quiero decir, reciba de Dios, reciba de esto. Por favor, cuídese, cuide lo que Dios le ha dado. Pero si para nosotros la Biblia, la palabra de Dios es importante, entonces existe una mejor forma de hacer las cosas. Y si hay un camino que lleva a la muerte, entonces habrá un camino que lleva a la vida. Y si hay un camino que lleva a la vida, ¿cómo podemos alcanzarlo? Buena pregunta, ¿cierto? El Salmo 37 en el verso 23 y 24 dice: el Señor afirma los pasos del hombre, subrayo, cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. ¿Cuántos quieren que el Señor lo sostenga de la mano? ¿Cuántos? Levanten la mano y séñasela al Señor. Ahora, yo quiero decirle, mire, que a Dios le agrade su forma de vivir. Podría decirle al que está a su lado que tu vida le agrade a Dios. Dígale eso. Es un buen consejo. Ahora, podemos tomar muchísimas decisiones en la vida. Y es cierto, ni el financiero más experto, y lo dicen los que saben, podría asegurarme que, por ejemplo, a nivel económico voy a tener éxito en todo. No podrían. Pero yo sí le garantizo que le estoy presentando a un Dios que le garantiza el éxito y que dice que aun cuando tropiece, Él lo va a sostener, Él la va a sostener, Él le va a dar la mano. Pero ¿cuál es el requisito para acceder a eso? Que tu vida le agrade al Señor. Entonces, eso nos lleva a la decisión de revisar mi vida. ¿Y cómo me está yendo? Y vamos a la segunda. La segunda la he titulado alternativa. La primera ya la vimos, análisis. La segunda se llama alternativa. Y son escoger o agregar la sabiduría y el entendimiento a mi vida. La definición de sabiduría y entendimiento, de acuerdo con la palabra, son fundamentales ambas para tomar las mejores decisiones. Proverbios 3, del 13 a 14 dice: dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Una definición para la traducción del hebreo de la palabra sabiduría es ser hábil y práctico. Entonces es interesantísimo que en lugar de enredarme la vida,
Dios me está ofreciendo que yo sea hábil y práctico para caminar por estos días. Lo que significa que una persona con sabiduría demuestra habilidades para tomar esas decisiones. Ahora, la palabra entendimiento o inteligencia significa tener visión o percepción de las cosas. Entonces, yo sé para dónde voy y estoy tomando decisiones hábiles y prácticas que me bendicen con la visión de que quiero estar mejor en la vida, de que quiero crecer, de que quiero que Dios me bendiga, de que quiero caminar con esa seguridad que me afecta a mí, que afecta a mi familia. ¿Cuántos quieren tener esa visión? Entonces sume a su corazón sabiduría e inteligencia que viene de Dios. La gran pregunta que tenemos que hacernos en este momento es, porque podemos agregarla, es ¿para dónde se dirigen ustedes? ¿A dónde se ven en 5 años? Empecemos por ahí. ¿A dónde se ven en 10 años? Si lo notan, las personas que se vuelven muy prósperas en lo económico ejercitan un nivel de sabiduría superior, tienen una visión diferente, toman decisiones financieras sólidas, pero también tienen la sabiduría para decir, ese negocio no me conviene. Igual nosotros lo haríamos en la vida, es tomar decisiones que me afecten con bendición, pero también sé decir, eso no. Siempre lo aprendí así y me encantó el día que lo aprendí con el pastor Ricardo. Toda puerta abierta no necesariamente tiene un rótulo que dice pase, pero tampoco toda puerta cerrada tiene un rótulo que dice deténgase. Necesitamos la sabiduría de Dios para acceder a esas puertas. Este pasaje de Proverbios 3 nos habla de plata y oro que representan una manera de medir los logros, pero curiosamente nos dice que no garantiza, o nos da a entender que no garantiza la felicidad integral y el verdadero éxito. Existe un tesoro más valioso que cualquier cosa material. La sabiduría y el entendimiento o la inteligencia que viene de Dios no es solo para decisiones financieras, sino para decisiones inteligentes que suman a mi bienestar personal, familiar y que a veces dejamos de lado. En algún momento mi esposa la invitó al Ministerio de Mujeres y ella les insistía en la necesidad de que sacaran tiempo para ellas, de que tomaran tiempo para hacer algo que les guste. Mire, perdone el desamparadeño que voy a sacar, pero literalmente la enjacharon, la mayoría. ¿Cómo se le ocurre decirme, yo no tengo tiempo? Tengo muchísimo que hacer. ¿Cuántas luchan con eso? Dígame, ¿verdad? ¿Cuántas? Mire, saque un rato para usted, vaya que le hagan un masaje. Yo no puedo. Es la reacción de mucha gente. Pero hay unas decisiones que tienen que ir en pro de su salud. Y ahí todo el resto de la familia tenemos que colaborar con eso. ¿Cuántas dicen amén? ¿Verdad? Recuerdo esta muchacha que en un momento, mire, un trabajo buenísimo, diríamos nosotros, porque ganaba mucho dinero. Una muchacha cercana a nosotros. Pero el estrés al máximo, a tal nivel que el ambiente en su casa, en su matrimonio se podía cortar. O sea, sumamente estresada, ya no dormía bien, no descansaba, los días se volvían larguísimos. Ya no estaba disfrutando lo que hacía. Viene a nosotros y le aconsejamos, tienes que salir de ahí. Pídale a Dios una nueva puerta, pero tienes que salir de ahí. Haga un ahorro, el fondo de emergencia que tanto hablamos. Haga un ahorro. Ella hace su ahorro y renunció sin tener otro trabajo. Y dijo, necesito elegir mi salud primero. Mira, el esposo está que brinca de la alegría, aunque no tiene trabajo. ¿Saben por qué? Porque es otra persona. Y él nos decía, me la devolvieron. Y estaba cambiando su salud por dinero. Cuidado. Son decisiones inteligentes, decisiones prácticas y sabias que afectan mi vida. Pero ¿cómo podemos alcanzar esa sabiduría y ese entendimiento? Existe una fuente mucho mejor que la experiencia de los demás o la experiencia personal. El Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Esto significa que la verdadera inteligencia y que el buen juicio no se basan en acumular información con los años.
sino en la decisión de reconocer con profundo amor y agradecimiento la grandeza de Dios. No se refiere a tenerle temor, no se refiere a tenerle miedo o a estar esperando un castigo, sino a tres cosas que quiero mencionarle hoy. La primera, el temor de Dios es reverencia. Reconocer en el Señor su majestad, su autoridad y su santidad, que Él es grande y que Él nos bendice. La segunda es tener humildad, es entender que nosotros no somos el centro del universo y que necesitamos dirección, guía, consuelo, perdón, propósito. Le necesitamos a Él, pero necesito tener la humildad para decirle: Señor, no puedo, Señor, no sé. Señor, me duele. Señor, todavía arrastro en mi corazón dolor, necesidad. Los días se me vuelven largos. La humildad para decirle a Dios: Señor, ayúdeme. Y lo tercero que hace el temor de Dios es volverme una persona obediente. Palabra que golpea fuerte en muchos corazones. Es el punto de partida, la base para tomar decisiones correctas en Dios, la obediencia, para apartarse del mal y vivir una vida que agrade a Dios. Pero quiero decirle con mucho respeto, ¿cómo podemos tomar buenas decisiones, sabias decisiones lejos de Dios? ¿Cómo podemos tener la actitud correcta si Dios no tiene el lugar que le corresponde en nuestro corazón? ¿Cómo podemos escuchar su voz y obedecerle si estoy teniendo una vida de pecado? ¿Cómo puedo tener la sensibilidad si el pecado ha absorbido mi vida? Eso no va a pasar. El Salmo 112 nos extiende la idea. Vean qué lindo. Empieza con una palabra de alabanza. ¡Aleluya! Y luego agrega dichoso, que quiere decir profundamente feliz el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Note que no se queda solo en usted. Sigue diciendo, su descendencia, sus hijos, será poderosa en la tierra. La generación de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. ¿Cuántos quieren eso en su vida? ¿Cuántos quieren eso para sus hijos? ¿Cuántos quieren eso para su casa? Tenemos que dejar de estar mirando para otro lado. Es volvernos al Señor. Dichoso. Y que se diga de usted dichoso, dichosa, porque teme al Señor. Y las decisiones se toman a partir de ahí. Es la decisión de tener una vida íntegra, que no solo trae paz, sino que bendice mi familia. Y además lo que me promete el Señor, el favor de Dios y la influencia de un buen ejemplo en casa, de lo que sucede con un papá y una mamá que son temerosos de Dios. Para siempre Dios nos va a bendecir. Vean lo que dice Proverbios 24, 3 y 4, un pasaje que sé que usted conoce. Con sabiduría se construye la casa. Estábamos hablando de sabiduría, ¿recuerdan? Temerosos de Dios. Con inteligencia se echan los cimientos. Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Esta sabiduría que construye no es humana, no viene de nosotros. Nada tiene que ver, por cierto, con una casa elegante, no necesariamente. Esa sabiduría es la aplicación práctica de la verdad de Dios que les estoy compartiendo. Edificar una casa implica establecer bases sólidas para una familia que ama a Dios, que tiene una característica, es una familia temerosa de Dios, para establecer una carrera profesional llena de principios que honran a Dios, para la construcción de mi propio carácter como persona. Lo segundo, la inteligencia que nos habla para echar cimientos, esa prudencia es el buen juicio o las decisiones, la sensatez que me permite que lo que se ha construido resista la crisis y se mantenga a lo largo del tiempo. Y todos sabemos que el cimiento perfecto de nuestra vida se llama Jesucristo el Señor. Así que garantícese de que el Señor sea su cimiento. Lo tercero,
El conocimiento de Dios y las buenas decisiones nos permiten llenar las habitaciones de esta casa, de esta familia. ¿Cuántos tienen en la casa un cuarto lleno de chunches? Ese que usted ahí no entra nadie. Todas las cosas para botar. A veces la vida es así. Y cuando nos alejamos de Dios, empezamos a llenar nuestra vida de puros chunches viejos. Y nos damos cuenta que esos chunches viejos son dolor, falta de perdón, resentimiento con medio mundo, miedo. Todo eso hay que botarlo. Y un temeroso de Dios aprende a reconocer que eso hay que sacarlo de la vida, porque quiero cambiarlo por los buenos, bellos y extraordinarios tesoros que me promete Proverbios 24, 3, 4. Ahora, sigamos leyendo el Salmo 111, 10. Está bonito esto, ¿cierto? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, estamos hablando de decisiones. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. La Biblia, la palabra del Señor, nos califica como una persona que tiene, mire, muy buenas decisiones cuando se vuelven a Dios y le obedecen. Y luego agrega, su alabanza permanece para siempre. Aquellos que obedecen a Dios vamos a tener visión, percepción, pero también la habilidad para reconocer, para procesar, para comprender situaciones, para llegar a la mejor conclusión. El corazón, nuestra casa, se convierte en un lugar de adoración para siempre. Hay momentos en la vida en las que nos sentimos perdidos. Recuerdo en algún momento mi esposa y yo estábamos en una ciudad, llegamos de noche, no conocíamos el lugar. Llegamos al hotel, salimos, vamos a darnos una vuelta, siempre nos gusta como reconocer un poquito, pero era tarde, estaba un poco oscuro y caminamos como unos 100 metros, se veía oscuro, estaba bonito, pero no había mucha gente. Por ahí una persona, nos topamos caminando, nadie caminaba por ahí y seguimos, pero luego nos dio temor. Y si esto es imprudente, entonces nos regresamos. Y fue curioso que al día siguiente nos enterábamos que estábamos como a 50 metros de la calle principal, donde había un montón de personas y opciones para comer y un montón de cosas lindísimas. 50 metros, pero nos devolvimos. Y eso hace la oscuridad en la vida. ¿Sabe qué dice el Salmo 119, 105? Tu palabra es una lámpara en mis pies, una luz en mi sendero. ¿Cuántas veces el miedo y la inseguridad en la vida nos estanca? Esas ocasiones en que el camino pareciera ser un laberinto oscuro y confuso, pero Dios promete que su palabra es la luz que nosotros necesitamos. Y a pesar de que no vemos hacia dónde vamos, sí nuestro corazón está confiando en aquel que nos ilumina a través de su palabra para llevar una vida de bendición y que nuestro objetivo será seguro. Ahora, para nosotros los que hemos tomado la palabra de Dios como su voz real en el corazón, obedecemos lo que ella dice. Y hay muchísimas decisiones que ya están tomadas en la palabra. Por ejemplo, quisiera mostrarles algunas interesantes. Me piden ser fiador. ¿Qué dice la palabra? Proverbios 22, 26, 27. No te comprometas ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Entonces te piden ser fiador. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí o no? Fuerte. Exacto. Pido un préstamo informal de esos gota a gota para salir de un enredo. Proverbios 22, 7. Los ricos son los amos de los pobres, pero esta segunda parte, los deudores son esclavos de sus acreedores. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí o no? Miento esta vez para salir de esta. Mire, es que los seres humanos somos bien bandidillos, le agregamos color, ¿verdad? Las mentirillas. ¿Han escuchado? Hay rosadita, hay blanquita. Mentira es mentira, ¿verdad? Proverbios 12, 22, nueva traducción viviente, dice: el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleitan en los que dicen la verdad. Si nosotros queremos honrar al Señor, ¿qué dice Él de una mentira? No.
tener una aventura amorosa. Esos que andan con ojos sueltos, digo yo, ¿verdad? Viendo lo que no, como diría mi esposita, andan buscando lo que no se les ha perdido. Proverbios 6:32, pero el hombre que comete adulterio es un necio total, palabra fuerte, pero se deleita, porque se destruye a sí mismo. Entonces, ¿qué dice la Biblia de una aventura amorosa? Pero en serio, ¿por qué caemos? Porque hay tanta gente y cada vez se llenan más nuestras oficinas de consejería pidiendo por una decepción amorosa, por una situación de adulterio, por una situación de infidelidad, por una situación de pornografía. Porque realmente necesitamos trabajar en ello. No sé si ir al culto, mira, el fin de semana, mire, somos expertos en paquetearnos, ¿verdad? Para no venir a congregarnos, para no ir a la reunión de mujeres, para no asistir a la de hombres, para no ir a matrimonios, al grupo pequeño, Hechos 2:42. ¿Cuál es el ejemplo de la Biblia de los primeros cristianos? Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. El ejemplo de la Biblia es que esa firmeza cambió la vida de mucha gente. Pero ¿por qué nosotros ponemos en juego esa firmeza constantemente? ¿Por qué nos dejamos engañar? Alguien me decía, es que a usted le encanta venir a la iglesia, y yo le tenía que aclarar, usted no se imagina las veces que sufro, que digo, y qué cansado estoy, pero voy para la iglesia, es mi compromiso, porque necesito mi carne, mi vida y mi familia necesitan que yo tome decisiones serias en mi relación con Dios, y una de esas incluye ser una persona fiel que se congrega. Y no es fácil, todo lucha. Vamos a la tercera decisión. Ya hemos visto dos. Análisis, ¿recuerdan? Y la alternativa. El análisis de ver si mi camino es recto, pero también el análisis de revisar en mi corazón que tener una vida que agrada al Señor. La segunda fue alternativa de decidir agregar a nosotros sabiduría e inteligencia. La tercera le llamo asertividad. Es la decisión de vivir como Cristo, de cambiar de actitud, de elegir con firmeza y seguridad que Jesucristo es mi modelo a seguir. No un fulano por ahí, Jesucristo el Señor, que pagó con su vida hasta la última gota de sangre que nosotros fuéramos personas felices, realizadas, con esperanza y con ilusión en el corazón. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en la vida de una persona, mire, está en peligro. ¿Cuántos saben eso? Cuando he dejado al Señor, estamos en absoluto peligro. Recuerdo este caballero, mire, era un hombre, un creyente fiel. Se casa con una familia hermosa, Dios le bendice, tiene un trabajo estable, maravilloso, y un día le ofrecen una oportunidad en su trabajo que es ir por un tiempo a laborar por el lado de Guanacaste. Entonces él habla con su familia y se va para allá, ¿verdad? Obviamente esto implicaba remuneración económica, algunas cosas importantes. Pero en el trayecto de todo, mientras tomaba la decisión, comete un error enorme. Abandona al Señor, deja de congregarse, deja su vida devocional delante de Dios y se aventura a ir a lo que aparentemente era una bendición. Termina teniendo una aventura con otra mujer en Guanacaste. Y luego su esposa, que empieza a sospechar todo este cambio, se va detrás de él y verifica en presencia todo lo que estaba sucediendo. Hoy día este hombre, que debería de haber servido esto como una bendición, perdió su matrimonio, perdió su familia, anda por ahí lastimado. ¿Y por qué traigo algo como esto? Por el peligro que significa que nosotros dejemos al Señor. Porque todo lo que en algún momento yo diría jamás, ya no me parece tan malo. ¿Cuántos saben eso? Y empiezo a probar en mi vida cosas que jamás hubiera permitido. No, si no es tan malo. No, si yo tengo dominio propio. Mire, cuentazo. Ahora, cuando Dios no ocupa el primer lugar en la vida de un creyente, se genera lo que podríamos llamar una disonancia espiritual que suele manifestarse a través de varias cosas. La primera es, por favor, con mucho respeto, revísese.
La primera es prioridades desordenadas. El tiempo, el dinero, las energías se invierten primero en el trabajo, el ocio, las redes sociales, el descanso, relegando la oración, la lectura de la palabra, el servicio para los momentos sobrantes que nunca llegan. La segunda, autosuficiencia. Mire, es una dependencia excesiva a mis propias fuerzas. Yo creo que mis logros, mi estabilidad y mi éxito depende de mí mismo, pero dejo de darme cuenta que realmente venían de Dios y los saco de la ecuación de mi vida. Tercero, tibieza espiritual. Nunca acaba de convertirse, ya se permite ciertas cosas que realmente están mal delante de Dios. Son esos que en algún momento alaban a Dios aquí con manos levantadas, pero salieron en las fotos cantando la música de Bad Bunny y todos sus proverbios, ¿verdad? Y la suben a las redes. Otra más, inconstancia, una vida de oración esporádica, una asistencia intermitente a la iglesia, motivada por la comodidad, pero motivada por qué? Por el ego, por el orgullo, que cree que puede estar bien por sí mismo. Mire, usted y yo no la podemos jugar. Conviértase en serio, y se lo digo de todo corazón y con mucho respeto. Revise su vida y dígale al Señor, cámbiame el corazón. Y entre más viejo me vuelvo, más le digo al Señor, más me encuentro defectos. Señor, cámbiame el corazón. Cámbiame. Yo lo necesito. Y vuelvo a ver a mi esposa, a mis hijas y a mis yernos. Y yo, Señor, yo necesito ser ejemplo para ellos. Y cada vez me encuentro algo más por cambiar. ¿Cuál es el camino? Sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Recuerdan que les hablé al principio de la enseñanza de una vida de reverencia, de humildad y de obediencia que viene del temor de Dios. La primera decisión del Señor Jesucristo no era darse 10 minutos más cuando le sonaba el despertador. Me imagino que era un gallo ahí, ¿verdad? Que sonaba. Marcos 1:35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Es lo primero, el Señor, y usted lo lee en la palabra, es lo primero que Él hacía en su vida. El Señor no esperaba a que los eventos del día ocurrieran para orar. Él iniciaba su día orando, era su primera decisión de la mañana. Y si le seguimos a Él y si queremos aprender de Él, debería de ser una costumbre, y propóngaselo mañana en la mañana. Apenas le suena el despertador para ir a trabajar, abrir sus ojos y decir, Señor, mi vida es tuya. Me entrego a ti una vez más. Y si me sigue el consejo, yo siempre me vuelvo. Y mi esposita está dormida. Y Señor, y gracias por esta mujer que me regalaste. Y la bendigo. Son mis 2 decisiones de cada mañana. Y luego ya todo lo demás. Que venga a trabajar, que ninguna moto se me suba en el carro. Señor, que líbrame de todo. Todas las demás que vienen de aquí a que llego al trabajo. Pero bueno, es buscar a Dios de primero. Mire, ¿por qué necesitamos desarrollar la actitud de oración? Porque ya es una costumbre, algo que me sale. Vamos a Isaías capítulo 55. Que se titula Isaías, si usted lo ve en su Biblia, Invitación a los sedientos. En Isaías 55, en la parte B, quiero leer, Dios está diciendo, escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. ¿Sabe qué significa eso? Es la actitud de oración que en el camino del Señor nos bendice hasta el día de hoy. El que nos modeló. Usted quiere una vida diferente, usted quiere ser sensible, usted quiere crecer, usted quiere tener un norte bien claro, quiere vivir, quiere tomar buenas decisiones, cultive la actitud de oración. Empezando el día. No se lo dé a nadie más. Es a Jesucristo, a Dios. Esa vida que nos está ofreciendo Isaías 55 nos agrega 3 elementos importantes que les quiero compartir. El primero es sabiduría de Dios que se desarrolla teniendo la actitud de escuchar bien. Dios empezó diciendo, escúchenme bien lo que tengo para decir.
Tanto que Eclesiastés capítulo 5 verso 1 dice: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar. ¿Acércate a qué? A escuchar, en vez de ofrecer sacrificio de necios que ni conciencia tienen de que hacen mal. Así que nosotros no venimos a la casa de Dios cada fin de semana solamente para el check de me congregué. Nosotros debemos de venir con la actitud de escuchar lo que Dios tiene para decir. Y ahí estamos agregando esa sabiduría que tanto necesitamos, porque no sabemos qué viene a partir de mañana. Pero Dios sí ya caminó en nuestro futuro, y si decido no escuchar, ¿qué va a pasar? Lo segundo que nos hable, miren, no sea sacrificio de necios. Es una vida de pecado, pero viene a decirle: Dios, te adoro. O peor aún, Dios, bendíceme. Pero el pecado hasta que me sale como, me brinca. Eso es ofrecer sacrificio de necios. Porque usted sabe, usted y yo lo sabemos, que no podemos presentarnos delante de Dios estando en pecado. Arréglese con Dios. Haga lo que tiene que hacer. Que le vea esa actitud de cambio y decir: Señor, quiero agradarte. Porque Él me va a dar su mano cuando mi vida le agrada. Bueno, lo dice literalmente como lo leímos, ¿recuerdan? Lo segundo que agrega esta actitud de escuchar es esperanza y obediencia, resultado de comer lo que es bueno, decía Isaías 55:2. Su palabra es el mejor alimento. Siempre estaré en la voluntad de Dios cuando tengo, note la actitud de deleitarme en su palabra. En Josué 1:8, en Nueva Traducción Viviente, dice así: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. ¿Para qué? Lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Para asegurarte de obedecer. Entonces no leemos la palabra para ver si me sale una promesa bonita, ¿verdad? Voy a ver, cierro los ojos y de todo, y con que me va a bendecir hoy Dios. Y con una actitud que no le agrada. O sea, viviendo una vida que no le agrada. No funciona así. ¿Ya lo leyeron? Medita de día y de noche. Eso quiere decir que además de la primera decisión de entregarnos al Señor cada mañana, es buscar su palabra. ¿Qué tiene Dios para hablarme? Y mire, léala, y no le estoy diciendo que se lea un capítulo entero, unos versículos, vaya en orden, pero lea la palabra y medítela todo el día. Permita que el Espíritu Santo le habla. Pero además la estamos estudiando, ¿para qué? Para asegurarme de obedecer lo que ahí está escrito. Entonces viene la otra parte que es lindísima para nosotros. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuántos quieren eso? ¿Verdad? Ahora, vamos al tercer punto que nos agrega el Señor en Isaías 55. Es paz, producto de la actitud de deleitarme en su presencia. Porque a pesar de las circunstancias, como lo hacía el Señor, nos permite tener la actitud de estar en calma en los momentos de tensión. Dice Isaías 26:3 en Nueva Traducción Viviente: tú guardarás, por eso se los digo, en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Es solo para unos pocos? ¿Qué dice la Biblia? Estás incluido, estás incluida. Pero es en perfecta paz a todos los que confían en ti, a los que concentran en ti sus pensamientos. Y por eso el Señor Jesucristo lo modeló. Lo primero de cada mañana es Dios. No se le olvide. Y vamos a Isaías 55, siguiendo del verso 2, pasamos al verso 3. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Te lo está diciendo el Señor en esta mañana. Es la capacidad de tener esa actitud de búsqueda de su presencia con un corazón sediento. Tanto que Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente
al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Y termino con esta última decisión que le he titulado acción. Ser sabio para tomar decisiones difíciles requiere que nosotros seamos dirigidos por Dios. Requiere que nosotros vamos a tener obediencia a la palabra. Quisiera empezar este punto con una pregunta muy curiosa, pero importantísima. Si Dios descendiera y te escribiera su voluntad para su vida, para tu vida, en las tablas como lo hizo con Moisés, en algo se lo escribiera, o le mandara un WhatsApp con todas las instrucciones de lo que usted necesita, ¿estarías incuestionable e inmediatamente dispuesto a hacer lo que Él dijo? Con sinceridad, ¿sí o no? ¿Has llegado finalmente a comprender que los caminos de Dios son mejores que los tuyos, que sus pensamientos están por encima de los tuyos, que Dios tiene planes de bienestar para ti, que sus instrucciones son las mejores? ¿Tienes esa claridad en el corazón? Mire, a veces cuando yo no he entendido esto, mire, Dios puede enviármelo por escrito y ni aún así estaría feliz. ¿Por qué? Porque no es exactamente lo que yo quería. Así de caprichosos a veces. ¿Por qué? Porque, mire, muchos no solo queremos que Dios bendiga el capricho, lo que anhelamos, las decisiones que ya tomamos sin haberle consultado. No, que Dios nos redirija. Y todo creyente obediente tiene que estar dispuesto a que Dios redirija, porque puede ser que a pesar de que yo me pinte y lo vea como una bendición, es camino de muerte para mi vida y Dios me la está evitando. Necesito asegurarme de obedecer a Dios y tener el corazón para que Dios me cambie el camino, la dirección, no necesariamente. Ahora, Dios me puede bendecir, sí, claro, cuando Él mira mi actitud y cuando ve que el camino es recto, me conduce a la vida, pero Dios me ama tanto que va a detenerlo cuando me está conduciendo a la muerte. Él quiere que conozca su voluntad más de lo que usted quiera que la conozca. Créame, Dios no está jugando al escondido con usted, ni conmigo. Él quiere aparecer, pero a veces nuestro corazón es el que no quiere, porque mi actitud es quiero eso y punto, porque así es como me va a bendecir. Mire la palabra, y vamos a seguir el ejemplo de instrucciones de la palabra para tomar decisiones. Dice Santiago capítulo 1 en el verso 5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a quienes, a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Así que, ¿dónde comienzas cada vez que enfrentas una decisión difícil? Pidiendo sabiduría. Usted ora a menudo por sabiduría, por cierto. Aproveche esa herramienta que viene del cielo, porque Dios la da. Salmo 37:7. Guarda en silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. A veces cuando estamos presionados por las decisiones difíciles, existe la tentación de ser rápidos y orgullosos para accionar, en lugar de esperar en Dios. Ese estar en silencio ante Dios significa que vamos a tener periodos donde pareciera que no pasa nada, pero a veces es un problema más de tiempo, porque nosotros queremos movernos ya y Dios está viendo que no es el momento, no es el tiempo, es un espere en mi vida, pero Él es el que tiene el panorama completo. Sin embargo, a veces tomamos las decisiones rápido y luego nos venimos a Él a decirle, ay Señor, me bendice. ¿Cuántos hemos hecho? Yo estoy incluido. Hemos hecho eso. Proverbios 19:20. Escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás a ser sabio. La palabra nos enseña a buscar ayuda cuando enfrentamos decisiones difíciles. Sin embargo, es importante descartar las voces de las personas que no nos bendicen. Deme un momento.
Tanto que Proverbios 19:20 dice de la siguiente manera: escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás a ser sabio. ¿El consejo de quién? Mire, busque al pastor, pregúntele, busque la palabra de Dios, busque gente cristiana de testimonio que pueda venir a su vida. Hay cosas que se alinean enormemente. Yo lo he decidido así en mi vida. Para saber qué es la voluntad de Dios, busco a mi pastor para saber que Dios me está dirigiendo, ¿verdad? Ya he orado a Dios, entiendo que el camino es correcto. Luego veo que el pastor está alineado con todo esto. Luego también hablo con mi esposa y ella me ayuda también a entender y a mirar el camino mejor. Y también en esto tiene mucho que ver la lógica, ¿verdad? Todo se alinea y puedo decir: Señor, estoy caminando en tu voluntad. Proverbios 3 del 5 al 6 nos agrega algo importante: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. A eso es a lo que tenemos que estar dispuestos, a que Dios mira mi camino, y aunque a mi parecer estuviera recto y tuviera un final feliz, para Dios no, pero me promete que cuando confío en Él, ese camino que estaba torcido lo endereza y Dios me direcciona al camino correcto. Hoy hemos hablado de análisis para definitivamente agradar a Dios con mi vida, para revisar que mis caminos sean correctos delante de Él. La alternativa de agregar sabiduría e inteligencia, de ser un hombre y una mujer temerosos de Dios. La asertividad para vivir como Cristo y aprender a buscar y encontrar en Dios el primer lugar de mi vida, de mi mañana, de todo mi ser. Y la acción para ser dirigido por Dios, por su palabra, pero también la decisión de permitir y estar feliz cuando Dios me redirecciona, me endereza el camino. Termino con esto. La decisión es nuestra. A veces creo que no necesitamos como toda la profundidad de la sabiduría de Salomón para saber qué queremos almorzar ahora, ¿verdad? Si en la tarde queremos pancito dulce o salado, no se necesita mucho, pero no todas las decisiones son así. A veces estamos debatiéndonos si este trabajo es lo correcto, si debo cambiarme de casa o no, si debo apartarme de alguna persona que me hace daño o no. Hay decisiones difíciles, pero que Dios está ahí. Tal vez algunos están debatiendo si mañana, ¿qué hago mañana? Tengo un conflicto y no sé qué hacer. Pero hay cosas que tenemos que hacer antes de, y creo que de eso les he hablado. El error de toda persona es alejarse de Dios, dejar de venir con la actitud de escuchar lo que Dios tiene para decirme. Y sabemos que las decisiones de hoy nos afectan definitivamente para bendición en el futuro. Y no solo a nosotros, también a nuestros hijos. Dios hace mucho tiempo le dijo al pueblo de Israel que tomara la decisión más importante de su vida. Dice Deuteronomio 30, versos del 15 al 16: mira, hoy te doy a elegir vida y prosperidad, muerte y destrucción. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, estatutos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te está diciendo hoy que te bendecirá en la tierra en la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Y en Deuteronomio 30:19 el Señor concluye su pensamiento diciendo: hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que tú y tus descendientes vivan. La pregunta que quiero hacerte para que te levantes y oremos delante de Dios es: ¿qué eliges hoy?
La vida, elige la vida. Dios te lo está diciendo para que vivas tú y tus descendientes. Levántese con esta actitud delante de Dios y dile: Señor, yo elijo tu vida. Señor, te elijo la vida que viene de ti, Señor. Te elijo a ti por sobre todo. Te elijo a ti como el Señor de mi vida. Te elijo a ti, Señor, como la fuente de mi bendición. Hoy confío en ti. Te entrego mi corazón, Señor, y todo lo que yo soy. Señor, en esta mañana queremos entregarnos con todo nuestro ser. Muchas veces no lo hemos hecho bien, Señor, y nos duele. Y estamos viviendo consecuencias de ello, Señor. Pero gracias, porque hoy entiendo con claridad que puedo banalizar mi vida. Y así lo hemos hecho, Señor, porque queremos agradarte. Porque sabemos, Señor, que extiendes tu mano a los que a lo que les agrada tu vida, Señor. Y queremos extender nuestra mano y tomarla, Señor. Tomarnos de ti, Señor. Gracias porque nos agregas a través de tu presencia, a través de tu palabra, inteligencia, sabiduría para edificar, sabiduría para, Señor, establecer un cimiento correcto en Jesucristo. Sabiduría, inteligencia, Señor, para llenar las habitaciones de nuestra vida, de nuestra familia, de bellos y extraordinarios tesoros. Que nos enseñas a ser asertivos en la vida y, como el Señor Jesucristo, tener esa actitud de búsqueda y tomar todas las decisiones de lo que hacemos en ti. Pero también la acción, Señor, de ser dirigidos por ti, por tu palabra. Señor, la obediencia y la gratitud para saber que muchas veces nos tienes que redirigir en el camino. Pero que, Señor, a los que te amamos, enderezan nuestras sendas y confiamos en ti. Y aun cuando el tiempo se vuelve oscuro, tu palabra es esa lámpara que nos ilumina. Hoy confiamos en ti de todo corazón. Dígale al Señor Jesucristo: yo me entrego, Señor, a ti. Señor, mi vida muchas veces me ha alejado voluntariamente. No sé qué me ha pasado. Señor, me he dejado vencer por el orgullo. Pero eso ya no va a pasar más. Hoy tomo la decisión más importante de volverte a confesar como el Señor de mi corazón y pedirte, Señor, que entres en Él, que una vez más, Señor, reines sobre mi vida y que te voy a buscar y haré, Señor, de tu presencia mi prioridad, porque tanto yo, Señor, como mi familia te necesitamos. Señor, enfrentamos la vida con esperanza, sabiendo que buscamos y que estamos del lado del más grande, del que me bendice, del que me abraza con amor y de que me da una vida con propósito y con felicidad. Hoy, Señor, nos entregamos y salimos de aquí con esperanza, salimos de aquí con convicción, salimos de aquí creyendo en ti y en tu palabra, Señor, fortalecidos en todas las áreas de nuestra vida. Gracias porque me bendices. Señor, bendice a mis hermanos en su entrada, en su salida. Guárdalos, Señor, dirígelos y que sus decisiones siempre los lleven a ti, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Y toda la iglesia dice fuertemente: Dios le guarde, Dios le bendiga.